claridad de lo que es el pecado original y la connotación sexual del pecado original, ahora sí en Agustín. Repito, difícilmente, me atrevo a decir prácticamente imposible, en el Génesis el pecado original sea el acto erótico. El acto erótico era no solamente para gozar entre los esposos, sino por supuesto que para procrear. Es una erótica, por decirlo así, orientada hacia el varón, por supuesto que sí. Una erótica más orientada hacia el varón no quiere decir que no existiera un goce también de la mujer o algo así. Sobre todo por las influencias que tenían de culturas cercanas, cananeas entre otras, que tenían quizá otras concepciones del sexo y de la fertilidad. Pero volviendo a Agustín, sí tenemos un poco más esa ocupación por las pasiones, que Agustín hereda mucho del estoicismo helénico, que es básicamente una escuela de pensamiento que aboga por controlar, vigilar las pasiones, de manera que el ser humano, como diría Pablo, no se deje dominar por nada. El ser humano no puede perder el control de sí mismo, de sus pasiones, y eso es lo que importa en este caso con los estoicos. También el platonismo, o en este caso en Agustín el neoplatonismo, en resumidas cuentas, es una escuela de pensamiento que no desprecia el cuerpo. Personalmente, yo tengo una postura crítica con autores y autoras que siguen leyendo a Platón de una manera muy poco analítica. Y con esto me refiero en tanto que siguen insistiendo en que Platón desprecia el cuerpo. Lean ustedes el Timeo, por ejemplo. Lean ustedes el Fedón, el Tratado sobre el Alma, que también de alguna manera es un tratado sobre el cuerpo. Ahora bien, que en Platón el alma sea más importante, eterna e imperecedera, no se niega, no se niega. Eso no quiere decir que el cuerpo no sea importante. Parafraseando el Timeo, una cita muy valiosa del Timeo, tenemos que Platón exhorta a aquellos pensadores o filósofos a practicar la gimnasia y el deporte para que el cuerpo esté fuerte y sano. Pero también aquellos que practican deporte los pone y los exhorta a cultivar la filosofía, en este caso para que exista aquella máxima socrática que de alguna manera aparece en Platón, que es la sofrosine, es la mesura en las pasiones y es la vigilancia del cuerpo y el alma. Existe en los estoicos y de alguna manera en Platón y sobre todo en Sócrates, que es anterior por supuesto, existe una ocupación saludable de las pasiones. No existe la idea de pecado, de culpa por descubrirme a mí mismo, mi propio cuerpo, por descubrir con alguien más. No importa, sea hombre, sea mujer o lo que sea, no existe esta culpa como tal, no existe una visión estrictamente punitiva de la afrodisía, una palabra para llamarle a los actos eróticos en esta época, ya de Platón, del siglo I, en el que está Pablo de Tarso y demás. Tenemos que una palabra lo más parecida a la palabra sexualidad. La afrodisía, que es una palabra que trabaja mucho Michel Foucault en sus historias de la sexualidad, hace alusión no solamente al acto coital, sería muy limitado, sino a las pasiones, a las caricias, a los besos entre los amantes. Es lo más cercano a la palabra sexualidad, inclusive mucho más amplia y quizás hasta poética. Entonces en Platón, digamos, y en esta escuela de pensamiento que hereda Agustín, existe una ocupación no culpabilizadora del cuerpo. En Agustín, una opinión muy personal, en Agustín existe ya lo que yo llamo ya el estoicismo radicalizado, el estoicismo llevado a su máxima expresión a través de una tradición que no inicia con Agustín. Pues ustedes leen a Peter Brown, que lo hemos leído en otros cursos y que el texto está a disposición por si alguien lo quiere, por cuestiones de delimitación y como es un curso de historia de la teología, no hemos profundizado mucho, digamos, sobre sexualidad y sobre el cuerpo. Lo he intentado con este foro y con algunas lecturas,
pero como el curso es de historia, tienen que verse cosas básicas de historia primero. Pero es un tema que se encontrarán ustedes en el resto de los cursos, ¿verdad? Porque el camino apenas inicia y hay mucho que descubrir. La teología es sumamente emocionante y sumamente corporal. Y voy a decir lo que también es sumamente carnal. ¿Y por qué no erótica? Y cuando digo erótica no quiero decir que sea específicamente coital. El erotismo va mucho más allá de eso. Erotismo encontramos en la relación de Agustín con Dios, en la relación de San Juan de la Cruz con Dios, de Sor Juana Inés de la Cruz con Dios, en esa poética también, ciertamente. Entonces, bueno, volviendo a Agustín, ¿verdad? Esa radicalización estoica de la cual les comento está en el Tratado sobre la Gracia. En el Tratado sobre la Gracia, de tantos que tiene Agustín, en uno de sus libros, de sus apartados, viene por decirlo así, un libro, digamos, de este tratado que se llama Sobre el pecado original, en el cual tiene la disputa con Pelagio y su discípulo Celestio por esta idea de que el ser humano nace pecador ya desde niño, y Celestio y Pelagio argumentan que no, es imposible que el ser humano nazca pecador. ¿Cómo un niño va a ser pecador? Estamos hablando que estas disputas que se han visto en este foro existen desde el siglo IV y, como les digo, desde los estoicos. La ocupación por las pasiones es algo que tiene un asidero bastante arcaico. En el Tratado sobre la Gracia, Agustín actúa como un estoico en tanto que, en primer lugar, no ve la sexualidad como algo malo. También en el texto El matrimonio y la concupiscencia, en los escritos antipelagianos, creo que son los escritos número 3. En esta obra, Agustín, y en otras también, sobre el matrimonio, lo que hace es recomendar el matrimonio, en este caso muy parecido a Pablo, para que las pasiones tengan un destino económico, saludable, donde el ser humano no incurra en el acto de la concupiscencia. ¿Qué es lo que le preocupa a Agustín? A mi parecer, es una ocupación y preocupación como la que tenía cualquier estoico, y como la que pudo haber tenido Pablo de Tarso, un hombre que vivió, por supuesto, 400 años antes, en el siglo I, siglo I de nuestra era, que es el siglo de Cristo, ¿verdad? Por supuesto. Esa ocupación de que el ser humano no se vea de alguna manera gobernado por las pasiones y pueda cometer actos que lo alejen, en este caso, de sí mismo o de la razón. La sexualidad para Agustín, igual que para Pablo, en este caso eso es muy semita en gran parte, es algo sumamente relacionado a la procreación. Por eso la sexualidad y el matrimonio de Agustín no es mala estrictamente hablando. Hay que ser tajante en tanto que no es malo el sexo ni siquiera en Agustín. Las Confesiones es un texto autobiográfico en el cual Agustín narra mucho su libertinaje sexual, ¿no? Como buen latino, como buen, digamos, personaje histórico romanizado, ¿verdad? Aunque nace en Tagaste, que es el actual Túnez, esa parte de África del Norte, era bastante romanizada. Entonces, Agustín vivió toda clase de aventuras, de pasiones, y todo aquello que atentara contra el sosiego del alma, en este caso, o contra la salud del cuerpo, era lo que le preocupaba a Agustín. Hay algo muy importante para concluir en el pecado original, que está más asociado a la sexualidad, y es la temática de la sublevación. ¿Cómo interpreta Agustín el pecado original? Y es la interpretación que hemos aprendido de nuestros padres, estoy seguro, y también de los pastores y sacerdotes. Por eso no he considerado urgente leer a Agustín, porque ya solapadamente lo hemos leído a través de nuestros líderes religiosos. Ese pecado de que Eva hizo pecar a Adán y que le fallaron a Dios y que qué vergüenza, hay que cubrirse el cuerpo y tal, es mucho más agustiniano. Y es el tema de la sublevación o de la subversión. ¿Qué dice Agustín? Vean qué interesante esto.
Agustín dice, como el ser humano desobedeció a Dios cuando les dijo no prueben de este árbol, no conozcan, no experimenten, etcétera, como un padre de alguna manera un poco estricto, ¿no? Muy al estilo del Antiguo Testamento. Y que también, casi que como los niños, con más razón, cuando se les prohíbe algo, más lo hacen. El ser humano, por naturaleza casi, no por curiosidad, desea hacer sobre todo aquello que se le prohíbe. Y la sexualidad, en gran parte, lo dice Foucault, la hipótesis represiva, ha sido el acto de prohibir. ¿No? El acto de prohibir produce, de alguna manera, el deseo de aquello que es lo abyecto. ¿Verdad? Entonces, claro, el ser humano desea descubrir, sobre todo en el momento en el que le prohíben conocerse, no solo sexualmente, sino el mismo acto de saber, de concebirse como un ser moral, con una ética específica. Como el ser humano, dice Agustín, en este caso Adán y Eva, simbólico, desobedecen a Dios, conociendo la ciencia del bien y el mal, por decirlo de alguna manera, o la ciencia de lo moral e inmoral, etc. Como ellos se sublevan, ahora su propia naturaleza se subleva contra ellos mismos. Hay una naturaleza carnal en el ser humano que de alguna manera le gobierna. Por eso el ser humano, es muy estoico, está constantemente reflexionando sobre sus pasiones. Porque lo pueden llevar a la pérdida de sí, dirían los estoicos y diría Agustín. Entonces, Agustín en este caso es muy enfático y utiliza la palabra genitalia o traducida como genitales en este caso, y dice Agustín, lo digo abiertamente como lo plantea en este caso el teólogo del siglo IV, aquel miembro viril del varón que le traiciona, teniendo básicamente vida propia, y también el miembro, en este caso, o la genitalidad de la mujer, de alguna manera teniendo su propia sensualidad, se sublevan contra ellos mismos. En este caso, hay lo que llama Agustín una híbris. Ahora esa subversión que el ser humano tuvo contra Dios, la tiene con su propio cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo se nos revela a nosotros mismos, de alguna manera, en el hombre y en la mujer, en esa interpretación de Agustín. En tanto que nos incita a la pasión, en tanto que nos incita a lo que Agustín llama la concupiscencia como un acto no gobernado por la razón. Entonces esto es lo que le preocupa al autor del siglo IV, y por eso el pecado original ha sido tan sexualizado. Desde luego que hay otras lecturas del pecado original. El simple acto de no cuidarnos a nosotros mismos, el simple acto de no cuidar el planeta en el que estamos, de no cuidar nuestra tierra, de nuestros seres más amados y más cercanos. Este es un acto para mí de pecado humano. Lo que hemos hecho con nuestro planeta, la maldad en el corazón, es un pecado que va mucho más allá de la sexualidad. Lanzo unos cuestionamientos para terminar, y es que ¿cómo podemos decir que una persona que goza de su cuerpo más allá de la monogamia, más allá de la heterosexualidad o más allá del matrimonio, cómo podemos decir que esto es pecado? Se debe a una lectura apresurada de Agustín y de sus influencias filosóficas. ¿Será acaso el goce del propio cuerpo estrictamente un pecado? ¿O será más bien que Agustín nos daba a entender que el goce de los cuerpos, irresponsable, impensado y dañino, podría ser entonces ocasión más bien de un acto que podríamos llamar no tanto pecado, pero sí un acto que no es ético? Pienso que no podemos ir en primera instancia hacia una interpretación de la sexualidad como algo puritano en el siglo XXI, estrictamente vinculado al matrimonio, pero tampoco pensar que en la sexualidad existe la vía para que el ser humano
haga con el cuerpo, inclusive las demás personas, lo que